El octavo centenario del nacimiento del rey Alfonso X en Toledo ha animado y obligado, en cierto modo, a los investigadores e historiadores a buscar todos los acontecimientos de este personaje y de este reinado. Alfonso X fue rey de Castilla, aspirante al trono alemán. Además fue un hombre culto, dedicado al saber, dedicado a la historia, a las leyes, dedicado en general a la cultura. Pero además de eso, fue un hombre religioso. Religiosidad que le impulsó la familia en la que vivió Fernando III el Santo, su padre, y su madre, doña Beatriz de Suabia. La prueba de ello es que son famosas las cantigas en loor de la Virgen María. Pero también fue un seguidor de la Eucaristía en el ámbito y aspecto religioso, hasta el extremo que hay una tradición que piensa y dice que hacia 1280 Alfonso X está en Toledo y asiste en Toledo a una festividad del Corpus que ya había establecido en el 1264 el Papa Urbano IV con la bula Transiturus Hoc Mundi. Tradición, puede ser verdad, puede existir la figura en Toledo en esa fecha. Con esta incógnita, pero además con este deseo de aclarar, el programa Huellas de nuestro tiempo presenta hoy este título: Alfonso X, el Sabio y el Corpus de Toledo de 1280. Tradición, aquí está la palabra y la incógnita. Tradición que en 1280 se produce la primera festividad, se realiza, se celebra la primera festividad del Corpus en Toledo. Posiblemente, dice la tradición, que asistiera el rey Alfonso X, preocupado por su corte, por su reinado. ¿Hasta dónde llega la tradición? ¿Hasta dónde puede existir algún dato que pueda apoyar esta tesis? Este es el compromiso que tiene hoy en el estudio don Juan Estanislao López Gómez, al que le damos la bienvenida y además le vamos a insistir, le vamos a poner en un apuro posiblemente, pero como buen investigador, él sabrá llegar hasta donde la tradición y hasta donde el dato más fehaciente y más, diríamos, más real. 1280, lo dejamos ahí. Amigos, todos conocemos, por supuesto, a don Juan Estanislao López Gómez, pertenece a la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, doctor en Historia, profesor ya jubilado, investigador, gran historiador y pertenece como académico de número a la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Pero tiene algo que para los toledanos dan una impronta, un sello especial. Pertenece al gremio de hortelanos como, yo no me atrevo a decir nombre,
pero sí como representante fundamental de ese gremio. Cuando llegan las festividades, la festividad del Corpus, el gremio de hortelanos y él mismo producen siempre algo en torno al Corpus. Este año ha presentado un libro que no es muy extenso en número de páginas, pero de gran contenido en torno al Corpus. Le tenemos en el estudio y le van a ver ustedes a lo largo de todo el programa una fotografía, una imagen de la corte del rey Alfonso X el Sabio, pero con un título muy atractivo, polémico para algunos: Alfonso X y el Corpus de Toledo de 1280. Pero está bien la polémica, ¿verdad, Juan? Pues yo creo que sí, pero antes de entrar en el meollo de la cuestión, quiero agradecerte esas palabras que me abruman y me alegra de verdad que hables así del gremio de hortelanos, porque efectivamente la obra que hoy vemos aquí se debe gracias al gremio de hortelanos. Tenemos ya una tradición desde 1994 que en vísperas del Corpus pues editamos obras vinculadas con la Eucaristía o con personajes que han estado vinculados con la Eucaristía, con el Corpus Christi de Toledo. Y este año no podía ser de otra forma que Alfonso X el Sabio. Estamos celebrando el 8º centenario de su nacimiento, que fue el 23 de noviembre de 1221 en los Palacios de Galiana, y su vínculo con el Corpus. Entonces, lógicamente, no tenía más remedio que este año sacar este tema. Bien, está plasmado ahí. Se irá viendo a lo largo del programa la portada del libro porque es muy ilustrada. ¿Qué representa esa portada? Bueno, pues eso es se ve y es muy popular ya, porque ya es muy conocidísima, cómo está el rey Alfonso X, el Sabio, rodeado de gente sabia, de su corte, de gente intelectual que tenía aquí en la corte toledana. Vamos a ir preguntando bastante, sobre todo referente al Corpus. ¿Cómo se inicia la festividad del Corpus? Porque todo el mundo lo ve en la calle, ve la procesión, ve la manifestación religiosa popular. Sí. Pero, ¿cuál es el punto de partida? Pues, lógicamente, es la Missa in Cena Domini, la última cena del Señor, donde se instituye la Eucaristía. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y del mismo vaso dice, bebed de aquí, que esto es mi sangre. Y aquí ahora, bueno, pues lo entendemos como una cosa lógica y normal. Pero no hay que ver, nos tenemos que poner en ese momento de sus amigos, sus discípulos. Este es el cuerpo, voy a comer el cuerpo del Señor. Esta es la sangre, hecho bien. O sea, ahí hay cierta confusión, cierta incredulidad en un primer momento, o que no entendieron. Sí. Y eso se va a ver plasmado a lo largo de la historia. Va a haber tanto seguidores como detractores de la Eucaristía. Esto hasta hoy día, ¿no? Entonces vamos a ver a lo largo de los siglos cómo grandes doctores de la Iglesia, con sus predicaciones, con sus escritos, con milagros, que luego, si te parece, hablamos también del tema, van a afianzar el misterio eucarístico. Pero a la par van a surgir detractores convencidos de sus ideas de que eso no era así. Unos dirán que es una simple representación, otros que no imprimen carácter, otros distintas teorías que va a haber sobre la Eucaristía. Y hasta nuestros días va a surgir así, va a seguir así. Todo eso, diríamos, impulsó a que, partiendo de Roma, del papado, pues se estableciera, en lugar de tanto vulgarmente expresado dimes y diretes, se ordenara, se organizara una festividad que tenía que ser una festividad central, importante, la festividad de la Eucaristía. ¿Cómo históricamente se produjo eso?
Bueno, lo cierto es que no es en Roma, es en Orvieto. En estos momentos estamos hablando del siglo XIII, porque como muy bien has dicho en la introducción, en 1264, pues Italia no es Italia, son distintos estados, hay pugnas, hay luchas entre el papado, entre la misma nobleza, y entonces, bueno, el Papa, que es Urbano IV en estos momentos, está en Orvieto. Pero antes de llegar a Orvieto, antes de llegar a la bula Transiturus de Ogmundo, que luego, si te parece, hablamos también de ella, pues hay una serie de acontecimientos milagrosos y de fe fuerte de escritores, de los grandes padres de la Iglesia, tanto oriental como occidental, los grandes doctores, que van a impulsar a que esto se haga fiesta universal. Pero en un principio será fiesta local, será en carácter local, el Lieja. Vemos que estos misterios, el misterio eucarístico, va a estar apoyado y con estas dudas. De hecho, la misa del Papa San Gregorio, entre el siglo VI y el siglo VII, ahí aparece estas dudas. Como el Papa, en la misa de Navidad, pide al Señor que haga una muestra, que se muestre que efectivamente ese pan y ese vino es el cuerpo y la sangre de Dios. Porque un feligrés dudaba, y entonces el Señor se presenta como varón de dolores. Ahí es donde tenemos ya el primer milagro documentado. Luego va a haber una serie de milagros en Iborra, en el año 1110, en el siglo XI, no muy conocido en la zona de Cataluña, pero luego va a haber otros más célebres, más conocidos, como son, por ejemplo, la cruz de Caravaca. Era un sacerdote que estaba predicando por el reino de Murcia, era Ginés Pérez Chirinos, donde en el siglo XIII, que por cierto el siglo XIII será un momento de gran esplendor y efusividad para exaltar a la Eucaristía, y el gobernador musulmán de esa zona le pide a Chirinos que diga una misa para ver cómo es un rito cristiano. Se prepara para celebrar la Eucaristía y se da cuenta que falta la cruz. Entonces, de forma milagrosa, apareció una cruz de lo alto, se posa sobre el altar. Pero no solamente ese es el milagro, sino que además, en el momento de la consagración, el rey musulmán de esta taifa de Murcia no vio ya el pan, sino que vio un niño pequeñito que le sonreía. Eso fue lo que hizo que tanto él como su familia se convirtieran al cristianismo. Otro milagro también muy importante son los famosos corporales de Daroca. Los corporales de Daroca. En el pueblo luchente, en Valencia, también en el siglo XIII, hay una incursión, una racia, pero en este caso de cristianos en territorio musulmán, donde había soldados de Teruel, de Daroca y de Calahorra. Dicen los documentos que se confiesan y el momento están presentes en la consagración, pero hay una incursión musulmana. Entonces, ¿qué hace el sacerdote? Guarda en los corporales la hostia consagrada y lo mete debajo de unas piedras. Salen a luchar, vencen en esa batalla y cuando van a recogerlo, los corporales estaban manchados de sangre. Claro, ¿dónde se lleva esto? Porque los de Calahorra decían que para su pueblo, los de Teruel para el suyo, los de Daroca para la suya. Entonces, lo que se hizo fue poner estos paños con las gotas de sangre, estos corporales, envueltos, se ponen sobre una mula que dicen bien aderezada de ropones rojos y carmesí y la dejan libre. Entonces se dirigió a Daroca. Entonces ahí sí que no hubo duda de que el Señor quería quedarse en Daroca. Y de ahí es una de las joyas más preciadas que tiene Daroca. Todos estos acontecimientos animan a la Iglesia, diríamos, a poner un orden religioso. ¿No es así? Efectivamente. No es que seamos incrédulos en cuanto al acontecimiento, sino que también la Iglesia pues tiene que ordenar, porque tiene que ordenar la liturgia. No, de hecho, estos documentos, estos acontecimientos milagrosos no se hacían de forma... La Iglesia no los aceptaba caprichosamente. Tenía que haber un
un respaldo y unos estudios para ver si esto era verídico o no era verídico. Va a haber muchos más acontecimientos, pero uno que va a dar también el espaldarazo definitivo va a ser Juliana de Retine. En la ciudad de Retine, una niña, Juliana, que por cierto a los 5 años queda huérfana, entonces sus padres, gente acomodada, fallecen y la meten en un convento en Moncornillón, bajo la tutela de una religiosa agustina, Sor Sapiencia. Tal fue la influencia que ejerció esta señora sobre Juliana, que bueno, al final ella toma los votos. Una mujer muy pía, muy asceta, y empieza a tener unas visiones. Y esto va a ser aquí donde empieza la clave de la fiesta, en realidad, de la Eucaristía. Unas visiones en las que ve que la luna empieza a oscurecerse por una parte, y lo ve repetidas veces, repetidas veces. Ante ese temor de decir, bueno, a ver si es que son elucubraciones mías, lo confiesa a 2 compañeras de hábito, Isabel de Huy y Eva de San Martín. Estas 2 religiosas la animan a que se lo cuente a su directora espiritual, a Lausana. Ve que efectivamente esto es algo ya que pasa de lo natural, y en estos momentos da la casualidad que también está allí Jacobo Pantaleón, de archidiácono, que será más tarde el Papa Urbano IV. Ven que esto es importante y lo interpretan como que a la Iglesia le falta una fiesta, la fiesta de la Eucaristía. El obispo de Lieja, bueno, se le anima a que el obispo de Lieja celebre una fiesta de carácter local en el año 1246. Y ahí es donde se celebra la primera fiesta del Corpus Christi, en Lieja, en el año 1246, pero de carácter local nada más. Pero no hay que olvidar los personajes, que está Jacobo Pantaleón, que es el futuro papa. O sea que ya conoce los misterios del Daroca, porque 2 síndicos de Daroca van a informarle al papa. Conoce este milagro, pero ocurre otra vez otra cosa, y es que en Bolsena va a suceder otro milagro. El padre Pedro de Praga tiene crisis de fe y pide a sus superiores ir a Roma, ante la tumba de San Pedro, a ver si, en peregrinación, a ver si esa fe se le afianza. Va a Roma, pero a la vuelta, a la altura de Bolsena, dice misa y empiezan a surgir otra vez las dudas. Y es entonces cuando de la hostia santa empieza a brotar sangre. Esto también llega a oídos de Urbano IV, que estaba en Orvieto. Y de hecho, lo que hace es que dicen que vayan teólogos a ver ese acontecimiento, se dan cuenta que efectivamente es verídico, y de hecho se conservan en Orvieto estas reliquias, y el mismo Papa sale a su encuentro para recoger estos corporales y estas manchas. Están ocurriendo acontecimientos que animan a Urbano IV, ¿no? Efectivamente. A promulgar la bula. Y aunque sea en términos generales, ¿en qué consiste la bula? Porque tú la has traducido en el libro. Bueno, quien tenga... Yo no, yo tengo haciendo honor a la verdad. Está traducida en el libro. Y tengo que dar las gracias aquí públicamente a mi amigo y colega Juan Carlos Gómez Gordo Consentino. Porque además es muy gracioso, todo el mundo hablaba de la bula transitorum, la bula transitorum, la bula transitorum, y nadie había visto la bula transitorum, nadie la conocía. Y ojeando e investigando en la catedral, con este archivo inmenso, riquísimo y preciosísimo que tiene la catedral primada, en sus archivos... La catedral la tenía. Bueno, tiene un estudio, una versión de 1700, un tal Cozqueline, un bularium que la recoge, estaba en latín. Entonces, bueno, Juan Carlos Gómez Gordo Consentino, repito, hizo el favor de traducirla. Y es una joya importantísima. Es decir, quien coja el libro puede leer la bula. Pero efectivamente, sí. Si va a la catedral tiene que ser en latín. Si viene aquí es en castellano, efectivamente. Y la bula, pues
consta, bueno, bula es un documento, bula una bola, que la primera vez que lo utiliza es el Papa León I. Los emperadores romanos, los documentos antiguos, siempre los llenaban con una bula de plomo, una bola, que luego con el tiempo pues, ha ido transformándose con distintos escudos, distintas formas, ¿no? Y el primero que lo hace el primer papa es León I, tomando referencia a estas bulas que hacían los emperadores romanos. Y esta bula, Transiturus Deo Mundo, consta de 5 partes. La primera, la más extensa, es la exaltación a la Eucaristía, donde se canta y se dice todo lo maravilloso que es la Eucaristía. La segunda parte habla de la razón del por qué se instituye esa fiesta. Y de forma muy resumida, tengo que decir que el documento dice, si todos los santos tienen un día señalado, ¿cómo no va a tener un día señalado el santo de los santos? Es lógico que tenga una fiesta. El tercer punto es dónde se instituye, qué fecha se pone para la bula Transiturus Deo Mundo, para esta fiesta, esta festividad del Corpus Christi. Pues él lo basa en la última cena. Quinta feria después de la octava de Pentecostés, o sea, el jueves. ¿Por qué el jueves? Pues dice el jueves porque el jueves santo es importantísimo, pero pasa desapercibido, esta exaltación a la Eucaristía. Es una fecha de dolor, es una fiesta donde es el lavatorio de los pies, que por cierto, el tema del lavatorio de los pies se instituye aquí en un concilio, uno de los concilios de Toledo. Yo mal no recuerdo, no sé si es el 12 o el 13, donde se hace este gesto de humildad que luego se ha extendido a todo el mundo. Además, es la penitencia, es la reconciliación con los hermanos. O sea, son muchos actos importantes. Entonces, la Eucaristía pasa desapercibida. Hay que hacer un día único y especial donde se exalte a Cristo sacramentado. Y eso que mejor que es el jueves. Que nosotros hemos mantenido. Jueves, ya se determina año. Estamos hablando... Estamos en el año 1264. Bien, bien. Es cuando se instituye la Eucaristía. Y te digo esto, Juan, porque sí, ahí le damos base al 1280. Bueno, estamos... tenemos que todavía nos quedan unos años, del 64 hasta el 80, ¿no? Sí. Otro punto es la... espérate. Cuando se dice del por qué, que es para revisión de los pecados. Y luego también exhortar a que el público, los fieles, acudan a la Eucaristía por la importancia que tiene en sí, ¿no? Y para adorarla. Y el último punto es para animar un poco más al público, a los fieles, al pueblo en general, Sí. se da una serie de exhortaciones y... no me sale la palabra mismo. Espérate. Perdonad un momentito, Andrés. Indulgencias. No me sale la palabra. Una serie de indulgencias. Todo aquel que asista a la misa y asista a las horas canónicas. Porque tú has empezado hablando de la procesión. En ningún momento se habla aquí de procesión. Ya. Es Solamente fiesta de la Eucaristía. se habla, diríamos, del documento religioso que establece la realización de todo lo que acabas tú de explicar. Sí, pero además, ¿cómo se celebra esa fiesta? Con una misa y las horas canónicas, nada más. Luego ya con el tiempo veremos la procesión con Juan 22, que es el que ya instituye efectivamente y da normas como las procesiones tienen que ser tanto dentro como fuera, donde tienen que ir incluso las autoridades eclesiásticas y civiles. Pero eso ya es más adelante, eso ya es en el siglo XIV. Y entonces lo que se hace es eso. ¿A quién encargan este oficio divino? Al gran teólogo Santo Tomás y a San Buenaventura. Cuentan una anécdota de que Urbano IV pues encarga a estos dos grandes teólogos la Santo misa, Tomás y San Buenaventura. Y San Buenaventura, son importantísimos. Y se lo encargan a ellos. Cuando ya lo tiene hecho, se presentan los dos ante el Papa, ante el Urbano IV. Entonces Santo Tomás empieza a leer su obra y cuentan que San Buenaventura, al ver
lo maravilloso, la obra tan sublime que Santo Tomás hizo en Canto a la Eucaristía, en silencio fue rompiendo en pedacitos su obra en señal de humildad. Y se quedó entonces... Es un dato que yo he leído en el libro y me agradó. Santo Tomás era un gran personaje, pero para quien nos ve, ¿qué recordamos hoy de Santo Tomás cuando llega no solamente la festividad, sino también cuando hay una exposición del Santísimo? ¿Qué recordamos? Pues hombre, lógicamente, aquí lo que recordamos son los cantos, el Tantum Ergo, Adoro te devote, el Pange Linguam, Sacri Solemnis, son 5 himnos compuestos por Santo Tomás para la Eucaristía, que además aquí en Toledo tenemos la gran riqueza de que son entonados, son cantados, no en more romano, sino en música mozárabe. Parece ser que se desprende de las vísperas de San Lucas la música, pero es una música autóctona aquí de Toledo. Juan, llegamos a la mitad del programa. Nuestros espectadores estarán diciendo, pero hoy el 1280. El 1280 está ahí esperándonos, porque ya estamos próximos. 1264, bula del Papa Urbano IV, Transiturus hoc mundi, estableciendo la festividad. Vamos a ver nuestro historiador cómo nos lleva a 1280. Una pausa y seguimos con ustedes. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos hablando Alfonso X y el Corpus. Alfonso X en Toledo en un posible primer Corpus en el año 1280. Don Juan Estanislao López Gómez está llevándonos de la mano históricamente cómo se promulga, cómo se determina la festividad concreta de la Eucaristía, lo que conocemos como el Corpus Christi, por el Papa Urbano IV. Y nos ha dejado en 1264. Y le preguntamos, ¿pero cómo pudo llegar, cómo pudo celebrarse en Toledo después de esa fecha 1280, una festividad, la primera festividad del Corpus en la ciudad? Juan, a ver, ¿cómo nos movemos históricamente? Vamos a ver. Bueno, el tema va a surgir cuando, bueno, en Toledo había siempre una tradición, y de hecho existe una tradición muy antigua, que el Corpus fue en 1280 el primero. No hay ningún documento que nos diga. Leyendo, investigando, me encuentro con un libro de Anselmo Gascón de Gotor, un periodista, historiador, investigador aragonés, que en 1916, en su obra Custodias del Corpus y la fiesta en España, dice textualmente: el rey don Alonso estuvo en la fiesta de Toledo de 1280. Bueno, hay un documento escrito, pero no nos dice de dónde sacan las fuentes. Esto me motivó a empezar a investigar, a meterme en los archivos, y efectivamente no he encontrado ningún documento. Pero metiéndome en la piel de este señor, de este investigador, digo, ¿en qué se basaría? ¿O en qué nos podemos basar para decir que en 1280 Toledo celebra el primer Corpus? El primer Corpus documentado, eso sí que existe, es en 1279 en la ciudad alemana de Colonia. Ahí está documentado. Pero Toledo, ¿es cierto que en 1280 celebra su Corpus?
no hay ningún documento escrito, pero tampoco hay ningún documento de la bula transiturus. Y es lógico, impensable que este documento papal que va a todas las diócesis no llegara aquí a Toledo. A lo largo, son muchos siglos, ha habido muchos avatares. Bueno, este documento se puede haber perdido. Entonces, ¿en qué nos basamos? Nos basamos en 5 puntos, en una serie de puntos. El primero, el rito mozárabe. Toledo es eminentemente mozárabe y el rito mozárabe es eminentemente eucarístico. No hay más que verlo, las formas, el ritual, la hostia santa, cómo se parte en distintos, es distinto, es diferente, está muy arraigado aquí. Los motetes, la liturgia en sí es eminentemente eucarística. Cuando nosotros cantamos muchas veces sin saberlo, ¿no? Gustad y ved qué bueno es el Señor. Pues es un motete mozárabe. Gustate et videte quam suavis es Dominus. Y que se mantiene. Entonces, algo que está muy arraigado aquí en Toledo. De hecho, cuando empieza en el siglo XII, XIII, un poco a diluirse este rito en el resto de España, aquí se mantienen con varias parroquias. Y posteriormente, Cisneros, cuando empieza otra vez a decaer, monta, instituye, levanta la capilla del Corpus Christi en la catedral. O sea que vemos que el arraigo mozárabe, y todavía en la actualidad se mantiene, es importante por ese afán de la Eucaristía. Máxime, si viene una nota, un mandato pontificio, pues lógicamente con más razón el corpus se tuvo que haber mantenido si en el 1280 o antes o después. Otra razón es la primacía. Desde época visigoda, los obispos de Toledo, no digamos primados, todavía no tiene el título, los arzobispos de Toledo, están reconocidos a nivel peninsular como el más importante. Había dudas, allá que acudían, y entonces el arzobispo de Toledo es la cabeza visible de esta iglesia toledana. De hecho, no de derecho. Pero será en el año 1088 cuando por la bula Custis Sanctorum el Papa proclama primado de España al arzobispo de Toledo. Pero además, una primacía no honorífica como es hoy día, sino una primacía real, con poder político, con poder religioso y con poder económico. Esto, claro, crea suspicacias y dudas con otros arzobispados que también querían esta primacía. Por ejemplo, Braga, Santiago de Compostela o Tarragona. El arzobispo de Toledo, no solamente como obispo depende del Papa, sino que además tiene que tener unos vínculos muy estrechos con el Papa y obedecerle muy bien al Papa, porque hay otras diócesis que están deseando quitarle esta primacía. De hecho, vemos cómo las relaciones epistolares y de embajadores entre el Vaticano, bueno, la curia, porque en estos momentos está moviéndose entre la curia pontificia y Toledo, embajadores, tanto clérigos como civiles, están en constante movimiento y en relación. Y no solamente es esto, sino que además dice, y si esta bula Custis Sanctorum, si alguno, obispo, arzobispo, noble, conde, duque, tal, pusieran en litigio tu autoridad, sea excomulgado. O sea que vemos vemos la importancia, ¿no? La importancia que tiene Toledo, ya no solamente por la tradición y todos los obispos, sino que además está legalizado. Eso obliga a que si de Roma o del Papa viene una orden diciendo que se celebre una fiesta, el que está obligado es el Papa. Porque además es ejemplo, dice el documento, ejemplo para todas las diócesis. Y esto va a ser así porque se va a mantener, y además se va a mantener a lo largo de los siglos. En el siglo XVII, en 1614 o 15, me parece que es, la Sacra Congregación de Ritos dice, y ahora sí es en Roma, dice que se quiten las custodias de asiento, que el celebrante lleve a la hostia santa en la mano. Claro,
Esto se crea un revuelo aquí en España y en Toledo más. Sí. Porque aquí se hace con la custodia. Entonces, enviado, tal. Y para que veamos ese modelo, ese espejo que es Toledo, la diócesis, el obispo de Osma, el cabildo de Cádiz y el cabildo de Sigüenza, cada uno por su cuenta, escriben diciendo, ¿qué hacemos al arzobispo de Toledo? ¿Qué hacemos aquí? Consultan. Consulta, efectivamente. Y no solamente consultar, sino que decir, lo que hagáis vosotros, lo que haga Toledo, es lo que haremos nosotros. Sí, sí. O sea, para que veamos la relación, cómo el primado de Toledo era espejo, tenía que ser espejo de todo lo que venía de Roma. Todo Esa es otra esto razón. justifica, nos estás dando, diríamos, un contenido para manifestar que Toledo enseguida recibiría la festividad del Corpus a continuación de la bula Transiturus. Efectivamente, estas dos razones. Una tercera razón, el arzobispo. En 1280 es nombrado arzobispo de Toledo Gonzalo Pétrez. Este señor era mozárabe, de origen mozárabe, inteligentísimo, un hombre muy sabio. Su padre fue alcalde de Toledo y estuvo mucho tiempo, más tiempo en Roma que aquí, que en España. Fue capellán del Papa, de Urbano IV. No olvidemos este personaje, que es el que hace la bula, ¿no? Claro, fue capellán, sí. fue familiar del Papa, y para que retenerle, le nombran deán, pero le exonera de que venga a coro, le hace arcediano, también le exonera, y está todo el tiempo con el Papa. Rey. Con y el también Papa. con el rey Alfonso. Efectivamente, porque luego será bien quisto de Alfonso X el Sabio. Entonces está todo el tiempo, todo este movimiento de la bula la conoce de primerísima mano. El milagro de Bolsena lo conoce de primerísima mano. Todo lo de Retiné, Juliana, o sea, está empapado Gonzalo Pétrez de estas cuestiones. Le nombran arzobispo de Toledo. Bueno, pues en 1280, qué casualidad, es arzobispo de Toledo, es cuando decimos nosotros que viene el Corpus. Gonzalo Pétrez estaba obligado, por dos motivos, a celebrar el Corpus en ese año. Uno, por razón casi particular, de agradecimiento, de gratitud al Papa, porque le había cargado de honores. Entonces, pues simplemente por gratitud tendría que obedecerle. Y Juan, otra, repetimos, el Papa Urbano IV, efectivamente. Que no se nos olvide. Sí, que no se nos olvide. Que lo tenemos ahí. Y la otra razón, pues porque es arzobispo de Toledo. Y entonces, la bula dice, exhortamos, ordenamos y mandamos que todos los patriarcas, arzobispos, celebren esta fiesta. Entonces es un doble motivo en el que Gonzalo Pétrez celebre el Corpus en Toledo en 1280, cuando viene aquí. Sí, Juan, aunque sea un pequeño paréntesis ahí, ¿tuvo alguna intervención el arzobispo anterior, que también pertenecía a la realeza, Sancho de Aragón? Bueno, anterior a él hubo otros, sí. Sancho de Me Aragón. refiero como Gonzalo Pétrez es el que más destaca en la época de Alfonso X. Sí. Pero, no sé, todo este... Hombre, Sancho de Aragón, ten en cuenta que también está en Roma, sí, porque le nombran diácono, ¿no?, en estos momentos, días antes de la bula. Y Sancho de Aragón era cuñado de Alfonso X el Sabio, hermano de doña Violante, y hijo de Jaime el Conquistador. Jaime I. Jaime I el Conquistador. Como ven, está todo emparentado. Y de hecho, vemos cómo cuando celebra la primera misa, el día de Navidad, Sancho de Aragón, que por cierto, ahora en la exposición que hay en el Museo de Santa Cruz, pueden contemplar la casulla con la que posiblemente celebró esa misa, donde aparecen los escudos de Castilla, León y Aragón. Sí. Es decir, todo es un conjunto, diríamos, de personajes que están produciendo un poco esa base en donde hay que apoyarse, que se recibiría claro, con la bula Transiturus, el mandato papal de celebrar la fiesta de la Eucaristía, sí, Corpus Christi.
es así, ¿no? Efectivamente, claro, porque como he dicho antes, los embajadores, las relaciones diplomáticas son muy grandes, son inmensas. Y entonces lo que se hace es que los monarcas, que tenían unos vínculos muy estrechos con la Iglesia, lo estamos viendo cómo son, o su cuñado del rey, o el hijo del rey, o el hermano del rey, Sí, sí. entonces son conocedores de estas novedades pontificias y de estas bulas, ¿no? Y luego, una cuarta razón en la que me baso para decir que efectivamente podía ser en 1280 en Toledo, es que está documentado, esto sí que está documentado, que en Madrid y en Guadalajara, porque Guadalajara no pertenecía a Sigüenza, Sigüenza era otra diócesis distinta, Guadalajara pertenecía a Toledo, en 1317, y dice Ramón González, e incluso antes, está documentado que ya se celebra el Corpus en estas dos ciudades. Entonces, el primer documento que aparece, que conocemos, tangible, Sí. se remonta al año 1333, de que el Corpus se celebra en Toledo. Es inconcebible que en Madrid, que es un arcedianato de Toledo, y Guadalajara, arcedianato de Toledo, lo celebren antes que en la misma sede primada. Esto nos está hablando de que Toledo, efectivamente, tuvo que celebrarlo antes de 1317. Ya digo que son conjeturas, porque a partir del siglo XII, esto de los arcedianatos, para que nos entendamos un poquito, a partir del siglo XII la diócesis de Toledo cada vez se está haciendo más extensa, ¿no? Entonces se dividen en zonas que son dirigidas por arcedianos. Estos arcedianos estaban aquí en la Catedral de Toledo, en el coro, tenían silla en el coro. No se puede entender que estos arcedianos, que dependen del arzobispo, ellos celebren una fiesta y el arzobispo no celebra el Corpus. Entonces, Sí. eso es lógico. Es decir, estás dando razones para, hombre, por lo menos justificar que Alfonso X, que ya estaba en su época decadente como reinado, Sí. incluso no estuviera en Toledo porque tenía... ¿Qué gran problema tenía Alfonso X en Toledo? Que le tuvo que dedicar mucho tiempo, aunque Sí. vivía en Sevilla en su última parte, pero tuvo que venir a Toledo porque tenía un grave problema. Bueno, Alfonso X, el hombre, siempre se ha hablado que muy culto, muy inteligente, pero el fecho del imperio, que así es como se conocía, sus aspiraciones a ser emperador de Alemania y los costes de las guerras, pues no le favorecieron en nada, ¿no? Y Entonces, no lo entendieron los toledanos tampoco. No, de hecho, si nos damos cuenta, y vuelvo a hacer referencia al Museo de Santa Cruz, vemos en los últimos años los documentos cómo se unen Alfonso X el Sabio, Murcia y Sevilla, y en el otro documento paralelo que tienen puesto en la vitrina, todas las ciudades que se suman a su hijo Sancho IV, que está enterrado aquí en la catedral. Pero volviendo a otro de las justificaciones, que me queda otra. Sí. No, sí. Pero es que hay que... Sí, pero Juan, que además... estás aclarando Sí. históricamente también para que veamos que Alfonso X tenía que venir a Toledo. Alfonso X tiene que venir a Toledo, porque además, cuando dicen, y viene al Corpus de Toledo. Yo en un principio he dicho que no había procesión. El Corpus era celebración de una misa, la misa del Corpus, y las horas canónicas, los oficios. No había procesión. Entonces, algunos historiadores dicen, bastante problemas tenía, como estás apuntando, Andrés, dice, para venir de fiesta al Corpus. Bueno, es que no hay que olvidar otra cosa. Que no venía Que de fiesta. Una misa, por supuesto, Sí. es de alegría, pero también dice el Evangelio, venid a mí todos los que estáis agobiados, que yo os aliviaré. ¿Quién no nos dice a nosotros que en esa pesadumbre que tenía, problemas con el papado por el imperio, problemas con su hijo Sancho IV, problemas económicos, ¿quién no nos dice a nosotros que Alfonso X el Sabio no viniera aquí a Toledo como vino con la misa de su cuñado a recibir a Gonzalo Pétrez, que era predilecto suyo? ¿Y qué no nos dice que viene aquí a su ciudad natal, precisamente a buscar esa paz y ese consuelo que da la misa?
¿Quién no nos dice a nosotros que no vino aquí cuando empieza a dar dinero para otra vez reiniciar las obras de la catedral? Porque no hay que olvidar que esta catedral que conocemos, 1220, que ahora vamos a ver cuando se celebren los centenarios, ¿no? Que levanta su padre, Fernando III. Y que estaba construyéndose. Que estaba construyéndose, efectivamente, Sí. y él da mucho dinero, Sí. precisamente cuando su hermano, Sancho de Castilla, era arzobispo de Toledo. Entonces, bueno, pues esas son unas razones por las que podemos decir que Alfonso X el Sabio pudo estar aquí. Repito, no eran estos toldos, ni eran estas calles engalanadas, era una misa y oír horas canónicas. Y durante mucho tiempo había citado que no había procesión, que solamente era la Eucaristía con las horas. Efectivamente. Y otra razón de por qué pudo haber sido en 1280 el primer corpus es una cosa muy curiosa. En el año 1333 se hace un sínodo en Alcalá de Henares, que era la residencia de los arzobispos de Toledo, la residencia oficial, para recoger las fiestas. Y en 1336 ahí es donde aparece el listado de fiestas de precepto. Y hay que suprimir muchas, dejan 49. Pero en esas 49 aparece el Corpus Christi. Y dicen, por su gran arraigo, mucho arraigo no puede tener en 2 o 3 años, se supone que tiene que tener bastantes años. Entonces, el rito mozárabe, la primacía, la personalidad de Gonzalo Pétrez, los documentos de Madrid y de Guadalajara y este sínodo nos están hablando de que efectivamente Toledo bien pudo tener la fiesta del Corpus en 1280. ¿Dónde está ese documento? No se conoce. Ya. Pero hemos visto como libros importantísimos, yo tengo la esperanza de que un día aparezca, porque el papel era escaso, los pergaminos eran escasos. Y curiosamente, una de las indulgencias, ahora me sale ya la palabra, de Eugenio IV y Martín V, hojeando entre los libros de la catedral, pues aparecen al final, en 6 hojitas, de libros de filosofía de Aristóteles y Séneca. ¿Y qué pinta esto? Pues es que había que aprovechar el papel. Entonces tú ves libro de Séneca, de Aristóteles, y dices, bueno, ¿esto qué? Y si tienes paciencia, Es decir, vas mirando y aparecen las indulgencias de sí, Martín V y Eugenio IV. que investigando tú has visto que aprovechando el papel, Efectivamente. pues se ponían traducciones de la antigüedad que no correspondían con lo que se estaba realmente exponiendo y trabajando en ese momento. Por eso momento. digo que todavía queda la esperanza de que entre uno en de esos algún papeles, en algún momento, pues aparezca la bula, el documento papal. Sí. Muy interesante todo esto y además muy animoso. Anima sobre todo a los que investigáis, estudiáis, pero también quien nos escucha, pues le gusta recibir mensajes importantes, como es esto, el Corpus de Toledo tiene una raigambre de tal valor que cuando se establece es porque está siguiendo una orden papal, que esto es importante, sí, que no es una festividad local, y que tengan muy claro nuestros telespectadores que procesión es distinto a misa y procesión. Efectivamente. Y además a ver cómo nos pues aclaras mira, esto, estamos Juan. hablando del año 1333, que aparece el primer documento, en el 36 se fija la fiesta, ya digo que aparece en un documento, y en el 38, en uno de los inventarios del Sagrario, que así es como se llama la zona del tesoro, aparece ya la descripción de la primera custodia. Y es una maravilla de custodia, tal como la describen, y tiene que ser muy grande. Y ahí nos hablan también estos documentos de ver cómo es la procesión. Todavía no se habla de procesión, pero se deduce porque dan velas a los clérigos para que acompañen al Santísimo. Pueden acompañarle estando expuesto o procesionando. Entonces, ahí es lo que ocurrirá. Y fíjate si será importante. La procesión llega un momento en el que cambia todo esto, el concepto,
donde nosotros damos más importancia a la procesión, hasta hace poco, hasta hace unos días. No tenemos que olvidarnos con el cardenal Plaidenniel, que algunos hemos conocido, Sí, sí. cómo en la catedral se celebraba la misa del Corpus y el cardenal no bajaba. El cardenal presidía la procesión que bajaba desde el Palacio Arzobispal con cauda magna a la procesión, porque era más importante la procesión que la misa. De hecho, Tarancón fue el que dijo, no, hay procesión porque se hace aquí la Eucaristía, es donde se instituye, es donde en la Eucaristía se celebra, y entonces hay Eucaristía porque hay misa. Si no hay misa no hay procesión. Pero hasta hace 2 días. Y el maestro de ceremonias de Felipe IV nos dice que se ganan las indulgencias. Es decir, lo principal de la Minerva no es la misa, sino la procesión. Y si no se hace la procesión, no se ganan las indulgencias. Como vemos, todo esto va cambiando mucho hoy día, ¿no? Claro, es El como concepto. una manifestación popular al exterior Efectivamente. de la realización de la misa, que es más íntima, es más interior. Sí, es del la templo. prolongación Sí. de la misa, es una prolongación. Y de hecho, cuántas veces decimos que los toldos, que son la prolongación de las naves de la catedral, Claro. para que el Santísimo pueda procesionar. Sí. Juan, tú que eres un gran seguidor del Corpus, y tengo que decirlo, porque gracias a ti muchos empezamos a conocer el orden procesional, con tus publicaciones, y que todos los años en el programa del Corpus siempre aparece algún artículo tuyo. En esta última parte del programa has iniciado una hipótesis. Puede que Toledo tuviera su primer corpus en 1280 con la asistencia del rey Alfonso X. ¿Cómo puedes resumir esto un poco? Pero también, ¿a qué conclusión se puede llegar? Son unos minutos, pero bueno, tú, el gran conocedor del corpus, tienes facilidad para decirnos Bueno, pues mira, esta cuestión, esta pequeñita cuestión bueno, que ya yo digo, te planteo. nosotros en la historia nos tenemos que basar en documentos fidedignos. Pero también la deducción y la tradición es importante. Alfonso X el Sabio, como decías en la introducción, es un personaje donde, si no tenía un gran fervor a la Eucaristía, sino una gran admiración a la Eucaristía. No olvidemos que cuando Fernando III el Santo, su padre, muere en los alcázares de Sevilla, es oyendo misa, pero además él vestido con un sayal y una soga de esparto al cuello, y en el momento de la consagración se tira de rodillas. Y él estaba presente. Eso se le tuvo que quedar a Alfonso X el Sabio grabado. ¿Dónde vemos esa inclinación hacia la Eucaristía? Las Cortes de Sevilla de 1252. Hay un apartado donde habla de la importancia de la Eucaristía. En las leyes de las partidas, las 7 partidas, la primera, en un apartado muy amplio, un capítulo muy amplio, habla de la importancia de la Eucaristía, de cómo tienen que estar los sacerdotes vestidos dignamente, por lo que tienen entre manos, y además, en otro apartado, habla de que si la Eucaristía sale por la calle, que ahí ya me dije, pues ya está en la procesión, pero no, para llevar a los enfermos o por cualquier otra circunstancia, dicen, cómo hay que arrodillarse, cómo hay que hacer reverencia. Y si eres moro o judío, que hagas la misma reverencia que el cristiano, o si no, que te separes de la calle, te vayas de la calle. O sea, cómo las leyes de las partidas da un apartado a este capítulo. Otra cuestión, también en su obra, son las cantigas, como apuntabas. Las 420 cantigas son loores para ensalzar a la Virgen María. Pero tienes unas muy concretas, son 5 o 6, donde habla única y exclusivamente de la Eucaristía. Pero luego, de forma intercalada, en las otras cantigas habla de cómo la Virgen quiere a la Eucaristía, de cómo hay que ver que el pan es auténticamente su Hijo, hecho pan. Vemos cómo la reverencia y la adoración que hay que tener a la Eucaristía. O sea que
toda su obra está enmarcada en la Eucaristía, toda su obra. Y en la historia, pues exactamente igual, el Grande General Historia y la Crónica General de España, cómo nos habla, y no sé, diremos, bueno, pero es que este hombre hacía leyes, juristas, los tablas, Sí, no, sí. ahí en la Grande General Historia dice, el rey no es que haga con su puño y letra la obra, sino que él la dirige y la enmienda. Dice, porque cuando un rey dice, ha hecho este castillo, él no ha tocado una piedra, sino que ha mandado a hacerlo. Y cuando un arzobispo dice, ha hecho esta catedral, él no ha tocado una piedra, sino que ha mandado a hacer. Igual el rey. Dice el rey, nuestro señor, ha hecho estas obras porque él las ha mandado a hacer, las dirige y las enmienda. Juan, muchas gracias por haber estado en el programa. Gracias por tu libro, y que además quien pueda que lo lea, porque tiene datos, pero tiene entretenimiento también. Es decir, el historiador aquí ha intentado, y lo ha conseguido, dar información, pero también dar una obra de recreo y de lectura, y eso siempre es agradable. Yo es que intento, en mis obras, pues que sean amenas. Muchas veces eludo tecnicismos y eludo palabras muy claves, ¿no? Pero para que, pues eso, para que lo entendamos todos. Pues muy bien, amigos, y como siempre, yo les animo a ustedes a que sigan el programa Huellas de nuestro tiempo. Muchas gracias.